Hola a todos, iniciamos nuevo tema dentro del bloque de geometría, viendo el resultado geométrico más importante que hay, que es el teorema de Pitágoras. Antes de ver dicho teorema, vamos a ver cuál es la figura geométrica en la cual nos vamos a basar y en la terminología que aparece para dicho teorema. Bueno, pues la figura geométrica con la que vamos a trabajar es el triángulo rectángulo. Bien, aquí tenéis un dibujo. Una cosita, fijaros aquí que en algunas ocasiones os va a indicar un triángulo rectángulo. Bueno, todos ya sabéis que es aquel en el cual tenemos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, que muchas veces se indica con este cuadradito, ¿vale? Pero ya digo, no siempre va a ocurrir. Bueno, pues en un triángulo rectángulo los lados se denominan de una manera especial. Bien, pues en primer lugar tenemos el concepto de catetos. Cateto o catetos, porque va a haber dos. Bueno, pues los catetos son los lados que forman el ángulo recto. ¿Vale? Esta es la definición formal, aunque la gran mayoría siempre vais a decir que los catetos van a ser los dos lados que menos miden del triángulo, es decir, los dos lados más pequeños. ¿Vale? Si os fijáis, este lado y este lado miden menos que este de aquí. ¿Vale? Entonces, a este lado y a este los vamos a llamar catetos, porque forman el ángulo recto, ¿vale? Y al otro lado se le llama hipotenusa. La definición que vosotros daréis, si nosotros preguntamos la definición, ¿qué es la hipotenusa? Gente que está en cursos superiores, prácticamente todo el mundo va a decir que es el lado mayor en un triángulo rectángulo. Pero la definición formal es que es el lado opuesto al ángulo recto. El concepto del lado opuesto en un triángulo, fijaros que este lado no forma parte del ángulo recto, no es uno de los dos lados que determina el ángulo recto, ¿vale? Pues se llama lado opuesto, ¿vale? Lado opuesto al ángulo, que no toca el ángulo. Bien, bueno, pues estos son los conceptos con los que vamos a estar trabajando todos estos vídeos, ¿vale? Catetos, lados más pequeños son los que forman el ángulo recto, y la hipotenusa sería el lado más grande o el lado opuesto al ángulo recto. Bien, y vamos ya con el teorema de Pitágoras. Según el libro que veáis, los apuntes que veáis, puede que en algunos no aparezca esta afirmación, la que voy a indicar yo ahora, que es la que conoce todo el mundo. Por ejemplo, en el libro de segundo de la ESO no aparece así. Ahora os indico más o menos cómo podría deciros. Vale, pues el teorema de Pitágoras dice lo siguiente. En todo triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y tendríamos esta fórmula. ¿Vale? La hipotenusa al cuadrado, le he llamado A, pues la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cuando hemos visto el apartado de álgebra, en aquella fotocopia que yo os di, ¿vale? Pues aparecía esta expresión algebraica, suma de los, plural, cuadrados de los catetos. Y digo, esto siempre va a ser válido en cualquier triángulo rectángulo. Bueno, pues a partir de esa fórmula veremos a continuación cómo vamos a ir pudiendo calcular determinadas cosas, aunque ya digo, a partir de ella obtendremos otras dos fórmulas que serán las que llevemos a la práctica. Dos cositas más. Vuelvo a decir, en algunos libros veréis que no indica así el teorema de Pitágoras. Lo que nos indica es, con esta fórmula, es que el área del cuadrado que tuviera este lado sería igual a la suma de las áreas de los cuadrados que tienen por lados lo que mide el cateto pequeño y lo que mide el cateto grande. ¿Vale? Es una definición, es una manera de expresar el teorema de Pitágoras que ya digo, no se suele utilizar en la práctica, está basado en áreas de cuadrados. También podéis ver unos esquemas con las demostraciones. Y por falta de tiempo, por la situación en la que estamos, y no es uno de los objetivos fundamentales, también veréis que hay un apartado en el cual el teorema de Pitágoras también nos sirve para clasificar los triángulos en función de sus ángulos. Si recordáis,
Hemos hablado del triángulo rectángulo, pero también tendríamos el triángulo acutángulo, que es aquello en el cual los tres ángulos son agudos, y el obtusángulo, que sería un ángulo en el cual, un triángulo en el cual hay un ángulo obtuso. Bueno, pues esta fórmula, su aplicación también nos puede servir para clasificar los triángulos según sus ángulos. Si se cumpliera la igualdad, ¿vale? Coger el lado más grande, elevarlo al cuadrado, los otros dos lados, elevarlos al cuadrado y sumarlo. Si se cumple la igualdad es un triángulo rectángulo. Si a cuadrado fuera mayor sería obtusángulo y si fuera menor que esta suma, pues sería acutángulo. Pero ya digo, por falta de tiempo, y ya digo, no es un objetivo fundamental, ya bastante tenemos con ver el teorema de Pitágoras de esta manera. Pues bueno, pues si alguno le echa un vistazo a los apuntes o al libro y ve que eso no está aquí en los apuntes, ya digo, eso lo vamos a obviar. Bueno, pues en esta pantalla tenemos lo que es la parte fundamental de lo que vosotros vais a aplicar, ¿vale? A la hora de realizar pues los ejercicios. El teorema de Pitágoras tiene una aplicación fundamental. En vídeos posteriores veremos las aplicaciones geométricas que tiene, y es la siguiente, y es que lo vamos a utilizar para calcular el lado desconocido de un triángulo rectángulo en el cual conozcamos los otros dos lados. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con la fórmula anterior, pero la vamos a modificar en función de que tengamos uno de los dos casos que os voy a exponer a continuación. Y digo, esas serían las fórmulas que tendríais que aplicar en la práctica. Bueno, pues vamos a ver cómo se calcularía la hipotenusa conocidos los dos catetos. Bueno, pues nosotros hemos visto la fórmula, si nos olvidamos del enunciado, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Yo quiero calcular la hipotenusa a. Si yo lo dejo tal cual en la fórmula, quedaría a cuadrado, ¿no? Tenemos la hipotenusa al cuadrado. Yo quiero la hipotenusa. ¿Qué es qué hay que hacer para que sea lo contrario, lo inverso, mejor dicho, que de un cuadrado? Pues la raíz cuadrada. Pues siempre que conozcáis los dos catetos, la hipotenusa siempre va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de dichos catetos. ¿Vale? Es como la fórmula, quitarle el cuadrado a la a y aquí añadirle la raíz. ¿Vale? Yo os lo iré recordando ahora en los ejemplos que vamos a ver y en los siguientes vídeos con la corrección y con las aplicaciones geométricas del teorema de Pitágoras. ¿Vale? Entonces, siempre que tengamos los dos catetos sean conocidos, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Cogéis un cateto, lo eleváis al cuadrado, cogéis el otro, lo eleváis al cuadrado, lo sumáis y calculáis la raíz. Y en el caso que sea conocido la hipotenusa y un cateto, para calcular el otro cateto, la fórmula es la siguiente, cambia. Se mantiene la raíz, le he puesto b, podría ser c. Ya veréis que algunos esto del b o el c os causa a veces algún dilema. Si tenéis algún problema lo llamáis x y punto. ¿Vale? Como ya veréis en los ejemplos. Entonces, si conocemos la hipotenusa y un cateto, el otro cateto, mira cómo se va a calcular. Es la raíz cuadrada, se mantiene. ¿Qué cambia? Que la suma pasa a ser una resta y se resta la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Cuidado, si lo ponéis al revés, que muchas veces vemos ese error, estaría mal, porque como la hipotenusa siempre es más grande, si lo ponéis al revés, va a dar negativo y la raíz de un número negativo no existe. ¿Vale? Entonces, las dos fórmulas que tenéis que saberos son, la veremos ahora en la práctica. Si conocéis los dos catetos, la hipotenusa se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos catetos conocidos. En el caso de que se conozca la hipotenusa y un cateto, para calcular el otro, ya bien sea el lado más pequeño o el lado mediano del triángulo, es la raíz cuadrada de, cambiamos la suma por una resta, de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Y chicos, estas son las fórmulas que tenéis que utilizar todo el tiempo. Bien, y vamos a ver 4 ejemplos para aplicar esas fórmulas. Vamos a ver 2 ejemplos que son los sencillos y después vamos a ver un problema un poquito más complejo. En cuanto a la información, os la puede dar de dos maneras. O bien que os digan la frase, que es lo conocido, o bien que tengáis un dibujo y vosotros tengáis que determinar qué es lo conocido y lo que nos falta por calcular. ¿Vale? Bien. En el primer ejemplo nos dice, en un triángulo rectángulo sus catetos miden 88 y 105 metros. Calcula la longitud de la hipotenusa. Bueno, pues en este caso nos está diciendo lo conocido, que son los dos catetos. Bien, pues la hipotenusa, que la he llamado A, pero ya digo, puede ser X, ¿vale? Si recordáis, es como la fórmula, pero añadirle que nos da el teorema de Pitágoras, pero añadiendo la raíz cuadrada. Es decir, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado.
¿vale? La suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Fijaros, es la raíz cuadrada de 88 al cuadrado más 105 al cuadrado. En este tema está permitida la calculadora, ¿vale? Porque vais a tener que calcular raíces y algunas no van a ser exactas y bueno, vamos a trabajar con cuadrados en algunos casos como este bastante altos. Bien, entonces, para la hipotenusa sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Calculáis 88 al cuadrado, 105 al cuadrado, lo sumáis, ya veréis como después más adelante este paso, si no queréis ponerlo, pues ya lo eliminamos, ¿vale? Y me quedaría esta raíz, la calculáis y es exacta, 137, con lo cual la hipotenusa mide 137 unidades las mismas, metros. Mirad ahora el segundo de los ejemplos. Tenemos el dibujo. Y no nos dice, nos da dos medidas, pero vosotros tenéis que determinar si son los dos catetos lo que conocemos o es la hipotenusa y un cateto. Mirad que evidentemente el ángulo recto está aquí esto no sería un ángulo recto y este tampoco, con lo cual cuidado porque muchas veces no os va a dar esta señal, ¿vale? Este cuadradito que nos indica dónde está el ángulo recto. Tenéis que vosotros determinarlo, que se ve, bueno, bastante bien. Entonces fijaros que este lado no es el que nos falta por calcular y este lado forma parte del ángulo recto, con lo cual es un cateto, ¿vale? Tenéis que determinarlo siempre. Los que forman el ángulo recto son los catetos, con lo cual, ¿qué nos da? La hipotenusa y el otro cateto. Bueno, pues tenemos que calcular este lado. Podríais llamarlo B, podríais llamarlo C, yo lo voy a llamar X, da igual lo que pongáis. Entonces, ¿qué cambia con respecto al anterior? Vuelvo a decir, no conocemos los dos catetos, conocemos la hipotenusa y un cateto. Pues entonces, la raíz se mantiene, los cuadrados se mantienen, el más es una resta, y aquí hay que poner el más grande, es decir, la hipotenusa al cuadrado, menos el cateto conocido al cuadrado. ¿Vale? Insisto, chicos, todo el tiempo. Conocidos los dos catetos, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Conocido la hipotenusa y un cateto, la raíz cuadrada de la resta de el cuadrado de la hipotenusa, ¿vale? Y el cuadrado del cateto. Bien, hacéis estos dos cálculos, vuelvo a decir, este paso lo ahorraremos en el futuro, si lo queréis poner no pasa nada. Sería la raíz de 832. Fijaros el símbolo, no aparece el igual, porque esta raíz no es exacta. Entonces, os lo indico aquí, si la raíz cuadrada no es exacta, pues aplicamos el redondeo a las cifras de las centésimas. ¿Vale? A la segunda cifra miramos la tercera cifra decimal, si es de 0 a 4 la mantenemos, si es de 5 a 9 pues le sumamos 1, con lo cual aproximadamente este cateto mediría 28,84 kilómetros. Y ahora vamos a ver un problema. Nos dice, una escalera cuyo pie está a 4 metros de la pared se apoya en esta, alcanzando una altura de 7 metros y medio. ¿Cuál es la longitud de la escalera? Vale, bueno, pues tenemos una pared que sería esto sería la escalera y esto que está aquí abajo sería el pie de la escalera, ¿vale? Entonces, ¿qué dato nos da? Dice, una escalera cuyo pie está a 4 metros de la pared, el pie es esto, pues la distancia de la pared es este lado del triángulo rectángulo. Vamos a suponer que la pared forma, ¿vale?, un ángulo de 90 grados con el suelo. Entonces esto mediría 4 y nos dice que la escalera alcanza una altura de 7,5 en la pared. Entonces es este lado que tendríamos aquí. Nos pide la longitud de la escalera, ¿vale? Nos pide este lado. Bien, pues entonces tenemos el ángulo recto que lo tenemos aquí. Fijaros que no está indicado la señal que os decía antes. Y como conocemos estos dos lados que forman el ángulo recto, ¿vale? Pues conocemos los dos catetos. ¿Vale? Bueno, pues la longitud de la escalera podemos llamarla X, la he llamado L de longitud, pues es, como conocemos los dos catetos, ¿vale? Que es lo que tenemos en la fórmula del teorema, ¿no? En la suma de los cuadrados de los catetos, pues la raíz cuadrada de 7,5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Vuelvo a decir, chicos, o es esta fórmula o es esta. No tenéis más de aplicación del teorema de Pitágoras. Después ya cuando veamos las aplicaciones en las figuras geométricas, pues habrá que recordar las fórmulas de los perímetros, de áreas, pero ahora de aplicación de Pitágoras solo es o esta fórmula o esta. Bien, he calculado los cuadrados, los he sumado y sale exacto 8,5 metros, que es lo que mide la escalera. Y ahora sobre esto que hemos hecho nos pide otra pregunta que nos dice, ¿a qué distancia de la pared debe de colocarse el pie de la escalera para que llegue a una altura de 8 metros? ¿Vale? Entonces, fijaros que ahora el ejercicio cambia. Nos pide a qué distancia de la pared debe colocarse el pie de la escalera.
ahora desconocemos lo que mide esta longitud, ¿vale? Entonces, para que la escalera, ahora ya sabemos lo que mide, 8,5, llegue a una altura de 8 metros. La altura sería hasta aquí. Bueno, pues fijaros ahora que desconocemos esta distancia, la he llamado D, de distancia, podría haber sido X, y fijaros que es uno de los ángulos que forma, uno de los lados, perdón, que forma el ángulo recto, con lo cual desconocemos el cateto. Conocemos la hipotenusa y el otro cateto. Pues entonces, esta distancia, ¿cómo la vamos a calcular? Pues la raíz cuadrada la mantenemos, esta suma la cambio por esa resta, ¿vale? Y ponemos primero la hipotenusa, 8,5 al cuadrado, y después el cateto, menos 8 al cuadrado. Si lo hacéis al revés, vuelvo a decir, esto daría negativo. Hacemos los cálculos, obtendríamos esta raíz, que no es exacta, que daría 2,87 metros, que es la distancia a la cual habría que colocar el pie de la escalera. Bueno, pues con esto acabamos lo que es el enunciado del teorema de Pitágoras y su aplicación para el cálculo de un lado desconocido de un triángulo rectángulo conocidos los otros dos. Ya digo, es muy sencillito, tenéis que saberos esas dos fórmulas de aplicación, conocidos los dos catetos, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de dichos catetos, y si conocemos la hipotenusa y un cateto, la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado. Bueno, pues ya lo que nos queda es ver ya las aplicaciones más importantes para cálculo de áreas y de perímetros, así que ahora practicamos un poquito estas fórmulas y después ya vamos en los siguientes vídeos con dichas aplicaciones. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos.